Muy buenos días a todos los que participáis en esta excelente iniciativa de reflexionar sobre la parroquia en el contexto de la sinodalidad. Sé que me dirijo a los párrocos, presbíteros y diáconos, a los colaboradores y colaboradoras parroquiales, catequistas, líderes de grupos, miembros de consejos pastorales, etc. Hubiera deseado estar físicamente presente, pero un compromiso contraído previamente hace ya tiempo me lo ha impedido. Espero que este vídeo pueda suplir mi ausencia física. Descifrando el ADN parroquial, sinodalidad y misión. El ADN es una metáfora poderosa que sugiere la búsqueda de la identidad fundamental o el código genético de una parroquia. En este contexto, descifrar el ADN parroquial, lo que implica descubrir los elementos esenciales que definen una parroquia en términos de su propósito y su función dentro del conjunto de toda la Iglesia. ¿Sabías que dentro de cada célula de tu cuerpo hay un código capaz de crear vida? Ese es el poder del ADN. El ADN contiene las instrucciones necesarias para formar todo en tu cuerpo, desde el color de tus ojos hasta el latido de tu corazón. Es tan poderoso que cada célula sabe exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Es como un plan maestro que se transmite de generación en generación. Lo más increíble es que compartimos casi el 99% de nuestro ADN con otros humanos, y hasta el 60% con bananas. Así que, la próxima vez que pienses en el ADN, recuerda que es el lenguaje de la vida que nos conecta a todos. La sinodalidad se refiere al proceso de caminar juntos, lo que incluye la comunión, la participación y la misión. En este sentido, la frase sugiere que el descubrimiento del ADN parroquial está directamente relacionado con cómo las parroquias viven, cómo las parroquias cumplen su misión en un contexto sinodal. La exhortación apostólica Evangelii Gaudium nos invitó a ser iglesia en salida. El Papa Francisco nos ha dicho que la iglesia, en este caso la parroquia, no es un museo, es un hospital de campaña. El último sínodo, por otra parte, soñó con una transformación sinodal de todas nuestras parroquias. De esto vamos a tratar. Dividiré esta reflexión en tres partes. La sinodalidad, llamada a la conversión pastoral. Segunda, la parroquia, paroikia, en la ecología, oikologos del espíritu. Y en tercer lugar, de parroquia de mantenimiento a parroquia misionera. Primera parte, la sinodalidad, conversión y prácticas. La conversión a la sinodalidad. El documento final del Sínodo de los Obispos reconoce que la sinodalidad exige arrepentimiento y conversión. Hablar de conversión es referirse a la metanoia, es decir, al cambio de mentalidad. La sinodalidad no es una estrategia democrática, sino una auténtica espiritualidad que debe impregnar la vida cotidiana de los bautizados y todos los aspectos de la misión de la Iglesia. La sinodalidad no es una estrategia democrática, sino una auténtica espiritualidad que debe impregnar la vida cotidiana de los bautizados y todos los aspectos de la misión de la Iglesia. La sinodalidad requiere, según el documento sinodal, escucha y contemplación de la palabra de Dios y conversión del corazón. Esta conversión ha de acontecer en diversos ámbitos. Conversión pastoral y misionera que afecte a los sentimientos,
imágenes y pensamientos, según la Evangelii Gaudium, en el número 30. Conversión espiritual y estructural. La Iglesia ha de ser más participativa y misionera para caminar con cada ser humano irradiando la luz de Cristo. Si falta la profundidad espiritual, personal y comunitaria, la sinodalidad se reduce a un expediente organizativo, dice el documento en los números 43 y 44. Conversión relacional, cuidando las relaciones, porque esa es la forma en que Dios Padre se ha revelado, nos dice el documento en el número 50. Conversión contextual, pues en los contextos se hace presente la llamada universal de Dios a formar parte de su pueblo, nos dice el documento en el número 53. Conversión a nuevos estilos de liderazgo transparente y no clericalista, se nos dicen los números 96 y 97. ¿Y por qué? Porque esta sinodalidad no es un método, es una identidad. Con el documento finale. Después de 2 años, el sínodo sobre la sinodalidad terminó con una sorpresa. El Papa Francisco anunció el pasado sábado que no escribiría una exhortación post-sinodal. Non intendo pubblicare una esortazione apostolica. El Papa explicó que quería reconocer el trabajo realizado por la Asamblea Sinodal y que no veía la necesidad de escribir una exhortación apostólica, puesto que el documento final del sínodo ya proporcionaba indicaciones muy concretas para la Iglesia. El documento final del sínodo se ha publicado este 26 de octubre. Cada uno de sus 155 puntos ha sido aprobado por mayoría de 2/3 de la Asamblea. Entre ellos, el Papa aprobó una nueva propuesta. A partir de ahora, antes de publicar documentos normativos importantes, los dicasterios previamente deberán consultar a las conferencias episcopales, siempre que los asuntos no afecten a la doctrina de la Iglesia. Fratelli, sorelle. Hermanos y hermanas, no a una iglesia sentada, sino una iglesia en pie. No a una iglesia silenciosa, sino una iglesia que abraza el grito de la humanidad. No a una iglesia ciega, sino a una iglesia iluminada por Cristo que lleva la luz del Evangelio a los demás. No a una iglesia estática, sino una iglesia misionera que camina con su Señor por las calles del mundo. Que camina con el Signore lungo le strade del mondo. En segundo lugar, prácticas que favorecen la sinodalidad. Sínodo y método y peregrinación. La sinodalidad no es solo un método, sino una identidad. Sínodo y método son dos versiones de un mismo término. Si el término odo significa camino, sínodo se refiere al camino que se recorre con otros y método a las normas y estilo del camino. El camino sinodal, ¿hacia dónde conduce? La meta es siempre utópica. Cuando se camina hacia una meta misteriosa, ese camino conjunto recibe el nombre de peregrinación. En segundo lugar, el estilo de la sinodalidad, conversaciones en el Espíritu. ¿De qué hablabais por el camino? Esta pregunta de Jesús a los 2 discípulos de Emaús nos ofrece un nuevo aspecto de la sinodalidad. ¿De qué hablabais por el camino? Y ese nuevo aspecto son las conversaciones en el Espíritu. Fue esta la práctica común en las 2 sesiones sinodales. En cada mesa redonda se realizaron múltiples conversaciones en el Espíritu. No debates ni confrontaciones, no lecciones de los más a los menos sabios, sino conversaciones en el Espíritu para escuchar y discernir la voluntad de Dios. Se desea ahora que la conversación en el Espíritu, que no es lo mismo que la conversación con un tema espiritual, se desea que la conversación en el Espíritu se extienda a toda la Iglesia y llegue también a todas las parroquias.
En la conversación en el Espíritu está en juego la conversión. En ella se busca el querer de Dios en un clima evangélico y comunitario. La conversación en el Espíritu. El proceso sinodal se distingue por su enfoque en el discernimiento y en la conversación en el Espíritu. El objetivo de la conversación en el Espíritu es crear una atmósfera de confianza y acogida para que las personas puedan expresarse con mayor libertad. Este método equilibra la palabra y la escucha, integrando momentos de silencio, diálogo, oración y búsqueda del consenso. Así, la Iglesia identifica convergencias, posibilitando procesos de toma de decisión que ayuden a la misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo. Una Iglesia sinodal en misión. Segunda parte, la parroquia, paroiquía, en la ecología o ecologos del Espíritu. La paroiquía por la Iglesia al alcance de la mano. Llama la atención la cercanía terminológica entre parroquia y ecología o ecumenismo o economía. Parroquia significa como una casa. Hablamos de nuestro planeta como la casa común y del hábitat como ecología. La economía hace referencia a las normas de la casa. Este acercamiento meramente terminológico nos puede hacer descubrir aspectos fascinantes de esta maravillosa realidad que son nuestras parroquias. La parroquia es la figura de la Iglesia inmediatamente perceptible y al alcance de la mano de cualquiera. La parroquia se define ante todo por un territorio, un espacio acotado en donde se sitúa una comunidad amplia de creyentes. En ese territorio está el centro operativo, un lugar de culto, templo, iglesia, la casa del párroco o del pastor, espacios para reuniones, formación, oficinas, tal vez una escuela y un centro social. Es allí donde los creyentes se sienten comunidad, celebran su fe, se forman, disciernen los desafíos que la realidad les presenta, programan la misión y desde allí la realizan. La parroquia es el rostro más cercano de la Iglesia madre, de la Iglesia al alcance de la mano. La parroquia es el espacio de la cercanía, de la proximidad. Es nuestra casa común. No es un palacio, ni una fortaleza, tampoco un museo. Las parroquias tienen que estar en contacto con los hogares, con la vida de la gente, con la vida del pueblo. Tienen que ser casas donde la puerta esté siempre abierta para salir hacia los demás. Y es importante que la salida siga una clara propuesta de fe. Se trata de abrir las puertas y dejar que Jesús salga afuera con toda la alegría de su mensaje. Pidamos por nuestras parroquias para que no sean oficinas funcionales, sino que animadas por un espíritu misionero, sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad. En segundo lugar, la pertenencia, compañeros de camino y de peregrinación. Seas miembro de una parroquia por el mero hecho de ser bautizado, compartir la fe y residir en un territorio peculiar. Para ser feligrés no se requiere un determinado estilo de vida, ni estar agraciado con un carisma peculiar, ni asumir un compromiso apostólico específico. La parroquia tiene una extraordinaria capacidad
de acogida. Es hospitalaria hacia los diferentes. Desea que en ella todos y cada uno se sientan como en casa, sin distinción de edad, categoría social, afinidad de sentimientos u orientación política. Que sea la casa sin puestos especiales. En la parroquia tienen cabida el anciano y el niño, el profesor y el analfabeto, el patrón y el obrero, el varón y la mujer, el justo y el pecador. La parroquia participa de la gran maternidad de la Iglesia y muestra su fecundidad en el espíritu de formas diferentes. Ella es la intérprete de la gran partitura del año litúrgico en cada una de sus Eucaristías, en cada una de las celebraciones de la vida, en los diversos sacramentos, nacimiento, adolescencia, matrimonio, orden, enfermedad. La parroquia no es autosuficiente y una realidad totalmente completa. Forma parte de la Iglesia peregrina y particular o de la diócesis, y desde la diócesis forma parte de la Iglesia universal o mundial. Por eso está abierta a una comunidad más amplia que excede su propio territorio. Cada parroquia se encarna en una determinada y particular biorregión de nuestro planeta y de nuestra geografía, y reviste sus mismas características. Cada parroquia aporta su peculiaridad al ecosistema de la Iglesia Católica y de nuestro planeta. Es una encarnación diminutiva del gran misterio de la Iglesia, y por eso nos preguntamos, ¿cómo una Iglesia parroquial debe reconfigurarse en nuestro tiempo? ¿Cuál será el sueño del Espíritu respecto a ella? A veces pienso que deberíamos poner en las parroquias, en la puerta, un cartel que diga entrada libre. Las parroquias deben ser comunidades cercanas, sin burocracia, centradas en las personas y donde encontrar el regalo de los sacramentos. Tienen que volver a ser escuelas de servicio y generosidad, con sus puertas siempre abiertas a los excluidos y a los incluidos, a todos. Las parroquias no son un club para pocos, que dan una cierta pertenencia social. Por favor, seamos audaces. Replanteémonos todos el estilo de nuestras comunidades parroquiales. Oremos para que las parroquias, poniendo la comunión de la gente, la comunión eclesial en el centro, sean cada vez más comunidades de fe, de fraternidad y de acogida a los más necesitados. En tercer lugar, caminar juntos en el Espíritu, renovación y estilo sinodal en la parroquia. La experiencia sinodal en la parroquia. Cada parroquia encuentra su modelo y estilo de actuación en la experiencia sinodal que tuvo lugar en Roma durante las 2 sesiones del sínodo. Las mesas redondas no nos hablan de presidencias ni de puestos de honor. Tampoco nos hablan de clases y de divisiones. En la experiencia sinodal modelo participaron por igual hombres y mujeres, el Papa, los obispos, los presbíteros y los diáconos, juntamente con los laicos. Participaron por igual las iglesias situadas en zonas de prosperidad y en zonas de máxima pobreza o incluso de persecución. El discernimiento se realizaba en comunidad y en corresponsabilidad. Se invocaba constantemente la presencia y la ayuda del Espíritu Santo. Este es el estilo sinodal que se pretende introducir en las iglesias particulares, en las parroquias y también
en las comunidades cristianas. En ellas se conversa en el Espíritu, a partir de diálogos, oración, donde todos tienen su voz. La experiencia sinodal, Eucaristía, consejos pastorales, inclusión radical. La celebración eucarística se convierte en el corazón de la vida parroquial. Es la primera y fundamental forma en que el pueblo de Dios se encuentra y se reúne. A través de la celebración eucarística se significa y se realiza la unidad de la Iglesia. En ella se acoge en actitud de adoración la palabra de Dios, que se derrama magistralmente sobre la comunidad, todos y cada uno de los días del año litúrgico con sus diversos y multicolores tiempos. Así nos habla el documento sinodal en el número 26. El documento establece también un estrecho vínculo entre la asamblea eucarística, sinaxis la llama, y la asamblea sinodal, sínodos. En ambas está presente el Señor, aunque de diferentes formas. Dice el documento en el número 27. Las parroquias cuentan con sus consejos pastorales. Se pretende que sean dinámicos, con miembros diversos y capacidad de hacer propuestas. Es necesario facilitar el empoderamiento y la corresponsabilidad de todos y de cada uno. Entre todos intentan discernir la voluntad de Dios. La parroquia incentiva la inclusión radical, dando voz a quienes históricamente han sido silenciados. Se convierte así en sociedad contraste, como lo fue desde el inicio la comunidad de Jesús. En la comunidad cristiana nadie es desechado y por eso integra a migrantes, personas con discapacidad u otros grupos marginados. En ella todos gozan de la ciudadanía de la Jerusalén del cielo. La tercera parte, de parroquia de mantenimiento a parroquia misionera. Para no engañarnos, necesitamos detectar dos tipos de parroquia. Un tipo de parroquia que opta por mantener lo existente y lo recibido de la tradición, y el otro tipo de parroquia que se caracteriza por su energía sinodal, misionera, por el deseo de responder al contexto en el que ella está ubicada. De hecho, se constata que las parroquias de mantenimiento fracasan y, sin embargo, las parroquias en misión y en salida son la respuesta que hoy el Espíritu nos ofrece. El padre James Mayon ha sido y es uno de los grandes impulsores de la transformación de la parroquia. Su libro Divine Renovation, Beyond the Parish, la divina renovación más allá de la parroquia, ha tenido un gran éxito en toda la Iglesia. Allí él analiza las causas del declive de las parroquias y de las diócesis y propone un modelo de renovación centrado en el liderazgo, la evangelización, la formación de discípulos y una cultura de adoración auténtica. Y su propuesta es: hay que transformar las parroquias de mantenimiento en parroquias misioneras y sinodales. En primer lugar, ¿cuáles son las características de las parroquias de mantenimiento? Las parroquias tradicionales destinadas a ser faros de renovación a menudo se encuentran atrapadas en estructuras rígidas, incapaces de responder al palpitar del mundo actual. Sus características son alarmantes. El poder se concentra en los clérigos, sofoca voces y creatividad. La falta de visión las ancla
en un pasado inmutable. Y la exclusión y la opacidad levantan muros de desconfianza. Sin evaluación, el estancamiento es inevitable. Y el lenguaje obsoleto, repetitivo, en lugar de inspirar, aleja a quienes buscan la verdad. Es ya la hora de sacudir el polvo y reimaginar la parroquia como un espacio vivo y relevante. Es hora de despertar. En segundo lugar, parroquias en transformación misionera y sinodal. Imagina una iglesia que no solo sobreviva, sino que florezca. Las parroquias en transformación misionera están revolucionando el modo en que vivimos la fe. Estas comunidades vibrantes se distinguen por su capacidad para entrelazar la fe, la esperanza y la caridad en un tejido dinámico. En ellas todos tienen voz, mujeres, jóvenes, migrantes, personas con discapacidad y más, creando un espacio donde todos se sienten valorados. La conversación en el espíritu guía el camino, fomenta un liderazgo compartido y una corresponsabilidad en la misión. Estructuras participativas y transparentes facilitan la toma de decisiones conjuntas, mientras que la acogida radical, incluso de aquellos más alejados, y el liderazgo facilitador promueven una cultura de mutuo servicio y escucha. Estas parroquias no solo están en el centro, sino que salen a las periferias llevando la luz del Evangelio a cárceles, barrios marginados, plataformas digitales. La evangelización carismática y el crecimiento en vitalidad misionera las convierten en verdaderos motores de cambio y de esperanza. Es hora de unirnos a esta revolución de amor y de servicio. Imagina una iglesia que no solo sobreviva, sino que florezca. Las parroquias en proceso de transformación misionera están revolucionando el modo en que vivimos la fe. Y conclusión. Imaginemos una comunidad que no solo sobreviva, sino que florezca. Las parroquias en transformación misionera y sinodal nos ofrecen un modelo vibrante de comunidad donde la fe se vive en acción. Estas comunidades no solo son espacios de fe, sino verdaderos motores de renovación y de transformación. Como dijo Margaret Whitley, no hay poder para el cambio mayor que una comunidad descubriendo aquello que le importa. Es hora de unirnos en este sueño de una iglesia en salida, donde todos somos protagonistas de la misión. Vamos juntos con entusiasmo y determinación a construir comunidades que sean un reflejo vivo del amor y la solidaridad. Se lo merece nuestro carisma claretiano. Soñando lo imposible, llegaremos a lo imprevisible. Que he titulado esta conferencia Descifrando el ADN parroquial, sinodalidad y misión. Creo que la imagen es sumamente significativa. Es el código genético a partir del cual se desarrolla todo el gran misterio de esta iglesia particular que es nuestra parroquia, tu parroquia. Por tanto, haz que ese código genético tenga toda la amplitud necesaria para transformar la parroquia en aquello que fue el sueño de Jesús y de Dios y del Espíritu
sobre cada una de nuestras comunidades eclesiales. Paroikia, ecología de Dios, casa que mi mano alcanza, en ti descanso la calma, sanatorio y medicina de perdón. En tu fuente renace la vida, en tu mesa Jesús es la cena. El perdón se derrama en tus venas y conviertes el amor en familia. Paroikia, ecología de Dios, casa que mi mano alcanza, en ti el descanso, la calma, sanatorio y medicina de perdón. En tu misión excéntrica eres, es tu pasión buscar al perdido. Tu puerta siempre abierta, tu corazón siempre alerta. Paroikia, ecología de Dios, casa que mi mano alcanza, en ti el descanso, la calma, sanatorio y medicina de perdón. Más allá de tus muros te lanzas como profeta y samaritana. Palabras de vida proclamas, heridas y decepciones resanas. Paroikia.